contra el ex fiscal del cibercrimen, el señor Esteban Aguilar Vargas, a quien veíamos en imágenes. Para hacer un poco de contexto, don Esteban Aguilar Vargas era funcionario del Poder Judicial, hasta hace pocos meses era fiscal del cibercrimen, y el fiscal general de la República, el señor Carlos Israel Díaz, había dicho que era uno de los mejores de América Latina. Sin embargo, don Esteban empezó a realizar algunas denuncias sobre algunas situaciones que para su concepto no eran claras dentro del Poder Judicial. Y esto, según don Esteban, provocó un acoso laboral al extremo que tuvo que salir del Poder Judicial y asumir una posición, un nuevo puesto, un nuevo trabajo en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, siempre ligado con el cibercrimen. Ante esto, el Poder Judicial y la misma Fiscalía habían solicitado una investigación contra el ex fiscal don Esteban Aguilar Vargas para que se investigara algunos actos de indisciplina en contra de su superior, el fiscal general de la República, don Carlos Díaz, y también de otras situaciones que se habrían presentado dentro del sistema judicial. Hoy hay nuevas informaciones que él mismo, don Esteban Aguilar, nos va a comentar. Lo tenemos vía telefónica. Don Esteban, muchísimas gracias por atender a Noticias Trivisión. Le saluda Guillermo Rivera. Estamos en vivo para el noticiero y que sea usted el que nos dé la noticia de esto que usted hace muy pocos minutos acaba de publicar en sus redes sociales. Don Esteban, un gusto saludarlo. Adelante, muy buenas tardes. Bien, vamos a ver si tenemos a don Esteban en línea telefónica, si nos está escuchando, para que nos explique cuál fue la resolución que dio un tribunal el día de hoy con respecto a este caso, donde se le habría acusado de algunos actos de indisciplina dentro del Poder Judicial, aunque él ya no está laborando para el Poder Judicial, sino para el Ministerio de Ciencia y Tecnología, luego de haber salido de su puesto. Don Esteban, le reitero el saludo, gracias por acompañarnos, gracias por atendernos y que sea usted el que nos explique qué situación jurídica fue la que se dio a conocer el día de hoy con respecto a su caso. Buenas tardes, don Esteban, adelante. Bien, estamos estableciendo comunicación telefónica con don Esteban Aguilar Vargas. Incluso en aquel momento se le había acusado por parte de la Fiscalía de filtrar información, ya que don Esteban tiene un hermano que trabaja en el despacho de la Presidencia de la República. Incluso se había dicho que don Esteban Aguilar se había convertido en un informante para la Presidencia de la República a través de su hermano que tenía un puesto dentro de Casa Presidencial, y la relación tirante que siempre ha existido y que todos conocemos entre el presidente de la República, don Rodrigo Chávez, y el fiscal general de la República, don Carlos Israel Díaz. Incluso se le había acusado, se había insinuado que don Esteban Aguilar Vargas le pasaba información a su hermano y a su vez el hermano se las pasaba al presidente de la República. Incluso muchas veces denunció a través de sus redes sociales que estaba siendo perseguido por personal del organismo de investigación judicial que lo vigilaban en su casa y en la casa de su hermano, y que incluso trataban de notificarle en horarios fuera de horario de oficina. Don Esteban, a ver si ahora sí nos escucha, podemos establecer la información. ¿Cuál fue la noticia que le dieron hoy, don Esteban? Gusto saludarlo, adelante. Gracias, don Guillermo, buenas tardes, y buenas tardes también a todas las personas que siguen la transmisión. Efectivamente, el día de hoy, en horas de la mañana, recibí una comunicación por parte de la Inspección Judicial del Poder Judicial, en donde se me notifica que la primer causa disciplinaria que se abrió en mi casa, en mi contra, en esa instancia, por haber hecho unas manifestaciones hacia el fiscal general, don Carlos Díaz Sánchez, indicándole que debía de ser valiente, que debía de dar la cara
y de no mentir, cuestiones que al día de hoy creo yo sigue, y no solamente creo yo, creo que el resto de la población podría también confirmarlo, sigue sin cumplir y sigue además también sin conocer, y se me notifica entonces que este proceso, el cual llega ya de hecho casi a un año desde que se inició con el mismo, se decidió no condenarme y por lo contrario se ordena el archivo de este proceso. Esto no solamente me complace a mí, porque verdaderamente lo hace, sino yo creo que hace también un llamado de tranquilidad al resto de los funcionarios, no solo del Ministerio Público, sino del Poder Judicial, para que también ellos tengan la capacidad de señalar, de poner el dedo en la llaga cuando algo dentro de la institución, por parte inclusive de sus jefaturas o de altos mandos, no se está haciendo de forma correcta, que ellos tengan total tranquilidad de poderlo señalar, de poderlo expresar, inclusive haciendo uso también de medios públicos como podrían ser redes sociales o eventualmente accediendo eventualmente a entrevistas ante medios de comunicación. Básicamente este es el tema, pues, don Guillermo. Don Esteban, ¿esta era la única causa a la cual usted supuestamente se le atribuía o quedan algunas otras pendientes de ser consideradas por algún tribunal, ya sea disciplinario, laboral o penal? Bien, vamos a reiterarle la pregunta a don Esteban. Don Esteban, le consultaba, ¿esta era la única causa que usted tenía pendiente o quedarán algunas otras por resolver en algún ámbito laboral, administrativo o penal, don Esteban? Perdón, Guillermo, no logré escuchar la consulta. Esta era su única causa pendiente, esta que fue sobreseído el día de hoy, ¿o le quedan algunos otros procesos interpuestos por algún superior en parte administrativa, disciplinaria, penal, judicial, o con esto termina este capítulo, don Esteban? Quedan abiertas aún 2 causas disciplinarias más, una de ellas, como yo había ya adelantado y también dado entrevista a Trivisión, en donde se me condenó por haber participado en una marcha totalmente pues organizada por la sociedad civil, por personas que están de hecho cansadas de la situación política, que no debería ser así, en la que se ve mezclado el fiscal general. Yo participé por decisión voluntaria en esa marcha, encontrándome incapacitado por psiquiatría, y la inspección judicial decide condenarme, partiendo de que únicamente estaba incapacitado, no yendo al fondo del asunto, que era una incapacidad por psiquiatría. Ese asunto yo respectivamente hice valer mis derechos y presenté un recurso de apelación que se encuentra aún en trámite, y subsiste una tercer causa relacionada a este tema de la incapacidad por una entrevista que brindé ante un medio de comunicación. Esa aún no cuenta con resolución, sería pues la última, y en igual sentido, si va a correr la misma suerte de la que acabo de mencionar, pues de nuevo yo no bajaré mi cabeza, haré valer mis derechos y presentaré lo que corresponde pues en la vía correspondiente, que es presentar el recurso de apelación. Don Esteban, en entrevista con Noticias Trivisión y en entrevista también en nuestro programa con don David Peyri, don Guillermo Vázquez y don Jerry Alfaro, usted incluso había denunciado, y lo había hecho a través de sus redes sociales, con grabaciones, con videos, con testimoniales, que a usted lo estaban supuestamente hostigando, vigilándolo en su casa, en la de su familia, en la de su hermano, entregando documentos fuera de horario, una especie de espionaje, de coacción, de hostigamiento. Estas actividades cesaron luego de su salida del Poder Judicial y su paso al MISID, don Esteban. En efecto, no solamente no cesaron cuando se da esa transición de mi paso del Poder Judicial con respectiva renuncia y luego cuando asumí el tema de formar parte del MISID como subdirector de ciberseguridad, sino que cesaron una vez que yo expuse públicamente esta situación. Cuando, en efecto, como usted lo reconoce, brindé también entrevistas ante diferentes medios, entre ellos Trivisión, y que en esto hay que ser agradecido. Una vez hecho esto, ya cesaron por esas acciones que eran completamente, no solamente hostiles, sino irregulares por parte de funcionarios, y que son de hecho parte de mis alegatos dentro de esta apelación a la cual he hecho referencia de esa otra causa que la inspección decidió resolver distinto a lo que resuelve el día de hoy en esta.
Este tipo de acciones no solamente me han afectado a mí, sino que, como usted mencionaba, también se realizaron en contra de mi familia. Sé que también se han hecho en contra de algunos funcionarios también del Poder Judicial que en otros momentos han hecho acusaciones de irregularidades. Sin embargo, yo creo que el tema y la importancia de hacerlo público es evidenciar ante la población cuando dentro del Poder Judicial se toman acciones que son pues completamente diferentes a las que uno esperaría como ciudadano y además también como funcionario en algún momento de esta institución. Don Esteban, para poner en contexto al público, la incapacidad por psiquiatría es diferente a cualquier otro tipo de incapacidad, pues la persona que está incapacitada por psiquiatría más bien se le invita a realizar acciones que puedan servir de esparcimiento, de paz mental, de convivencia, de no que estar encerrado en su casa, entre cuatro paredes. Más bien la incapacidad por psiquiatría invita a que la persona continúe con su vida normal. Aparentemente, por lo que usted me indica, el hecho de haber brindado algunas entrevistas y realizado algunas acciones dentro de este marco, de esta incapacidad médica, sería el próximo caso que usted tiene pendiente de resolver. Ya eso está en una instancia judicial, está en etapa, no sé, de audiencia preliminar, está en etapa de investigación, o ya se fijó alguna fecha para que usted pueda hacerle frente a estas denuncias. Correcto. La población debe entender eso, que una incapacidad por psiquiatría vista por completo es totalmente diferente de la incapacidad tradicional. Lo importante es que en ambas, en una por psiquiatría o una incapacidad regular, en ambas hay un médico tratante, hay un médico que es el que gira esa incapacidad y que además referencia dentro del expediente clínico del paciente el cuadro que presenta la persona y además también las recomendaciones médicas. Pese a que a la inspección judicial se le ha hecho mención de esta situación y que ellos conocen a la perfección, porque es algo de sentido común, el hecho de que es un médico quien lo trata a uno y quien gira instrucciones médicas, pese a estas solicitudes de mi parte para que se recabase esa prueba, nunca lo hicieron. Esta última causa a la que usted hace referencia ya se encuentra también finalizada, ya yo de mi parte di mis conclusiones, pidiendo que se archive también la misma, y hice estos mismos alegatos que estoy explicando pues en este momento, y le corresponde entonces ahora al Tribunal de la Inspección Judicial resolver. En vista o teniendo además también una noción de lo que resolvieron en la causa que es del mismo rango de fechas, porque también estaba pues en esa misma incapacidad donde participé en esta marcha, yo creería que posiblemente también van a sancionarme. Sin embargo, de nuevo, yo haré valer mis derechos y le corresponderá entonces al Consejo Superior de la Corte el conocer de mi apelación y resolver como corresponde. Vamos a esperar y en igual sentido, yo con todo gusto, pues también no solamente se los informaré a ustedes, sino que lo haré público también en esa eventual resolución. Don Esteban, usted ya rompió todo vínculo con su pasado judicial en el sentido de que acabó el acoso, hay compañeros tal vez con los que usted mantiene algún tipo de relación para poder sustentar alguna defensa. Usted se olvidó de su pasado judicial, hoy es funcionario del MISID y se dedica a esta nueva etapa como persona que está vigilante de que todas las instituciones puedan trabajar con ciberseguridad, estar tranquilos cuando visitan sitios web y demás. Ya para usted esto es pasado, don Esteban, el Poder Judicial. Esa es una muy buena consulta, don Guillermo. Y vamos a ver, yo desde mi perspectiva personal, en efecto, me encuentro completamente enfocado en mi labor dentro del MISID como subdirector de ciberseguridad, revisando las diferentes labores, tanto técnicas como legales, que desde ahí se desarrollan. Sin embargo, por una cuestión de agradecimiento y de aprecio, desde mi perspectiva personal y de ciudadano, pues yo le debo muchísimo a la institución, al Poder Judicial y a los compañeros que todavía pues están por allá. Y entonces he tomado una actitud también vigilante y recibido además también montones de comentarios, montones de noticias por parte de compañeros que lo hacen de forma pues privada, de forma, si se quiere, inclusive también anónima en muchas oportunidades, quienes me señalan de nuevo actuaciones irregulares que siguen subsistiendo dentro del Poder Judicial y que yo entonces dentro de la medida de lo posible y partiendo de que soy abogado además también y que las cuestiones tienen que probarse, cuando tengo prueba de ello, entonces de nuevo lo hago público en mis canales, en este caso pues por medio de mi perfil en Facebook, y lo continuaré haciendo. Y otra cuestión también que debe tomarse en consideración es el hecho de que si bien yo renuncié al Poder Judicial,
esto no me limita a que en alguna oportunidad más adelante yo pudiera regresar realizando el respectivo trámite como lo hace cualquier persona interesada en poder regresar al Poder Judicial, o bien el poder optar eventualmente cuando se abra algún concurso por algún puesto de jefatura, también intentarlo, como podría hacerlo también cualquier otro profesional en derecho. Viera que precisamente con esa pregunta quería cerrar, don Esteban, pero usted se me adelantó. Si extrañaba, si profesionalmente veía la posibilidad de regresar al ejercicio de sus funciones anteriores, porque usted no se fue de ahí por su desempeño, no se fue de ahí por falta de capacidad, sino por roces con la jefatura y porque usted quería vivir poco más tranquilo, nos dijo en esa oportunidad, pero usted ya lo dejó claro, así que tenemos ya muy presente que si se presentara la oportunidad podría considerarlo. Gracias, don Esteban, le agradecemos muchísimo su tiempo y el que nos haya aclarado esta situación que se dio a conocer el día de hoy. Aquí quedamos a la orden. Con mucho gusto y también a las órdenes. Muy buena tarde. Gracias, era don Esteban Aguilar Vargas, quien fuera fiscal del cibercrimen en el Poder Judicial. Él tuvo algunas situaciones de enfrentamiento con algunos superiores, entre ellos el fiscal general, don Carlos Israel Díaz, y renunció.